Ha hecho su entrega el presidente de la República, saludado por varios de los congresistas que se dirigieron a la puerta a brindarle su saludo. Desde el Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República, se dirige al país el señor presidente de la Nación, Andrés Pastrana Arango, al iniciar la instalación legislativa años 2002-2006. Siguiente punto del orden del día. Palabras del señor presidente. Instalación del periodo de sesiones ordinarias del Congreso por parte del señor presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango. Señor doctor Gustavo B. Lemos, vicepresidente de la República y ministro de Defensa Nacional. Señor doctor Carlos García Orjuela, presidente del Congreso. Señor doctor Guillermo Gaviria Zapata, presidente de la Cámara de Representantes. Honorables presidentes de las altas cortes, señores ministros del despacho, señor doctor Gabriel Mesa Zuleta, secretario general de la Presidencia de la República, doctor Ramiro Valencia, alto consejero presidencial, señor general Fernando Tapia Sterling, comandante general de las Fuerzas Militares, señores generales y vicealmirante, comandantes de fuerza, jefe de Estado Mayor Conjunto y director general de la Policía Nacional, doctor Edgardo José Maya Villazón, procurador general de la Nación, doctor Carlos Sosa Escobar, contralor general de la República, doctor Juan Carlos Echeverri Garzón, director del Departamento Nacional de Planeación, señor coronel Germán Gustavo Jaramillo, director del DAS, honorables senadores y representantes, doctor Juan Hernández, secretario privado, invitados especiales, colegas periodistas, señoras y señores, Nora Santiago. Señores congresistas, quiero iniciar estas palabras en la instalación del nuevo Congreso de la República con una invocación a Dios para que los guíe e ilumine en su tarea de trabajar durante los próximos 4 años por el bienestar y por el progreso de todos los colombianos, poniendo siempre a nuestra nación por encima de otro interés. Colombia, nuestra querida empresa Colombia, tiene 1000 razones para creer, 1000 razones para la esperanza. Nuestros hijos tienen múltiples motivos para tener fe en su futuro y nosotros tenemos el inmenso compromiso de hacer realidad el sueño de progreso y paz de esa inmensa mayoría de colombianos de bien. Al concluir mi gobierno, es imperioso preguntarse: ¿cómo aportamos en los 4 años pasados para avanzar hacia esta meta compartida por todos? ¿Cómo sentamos las bases de una nación viable, de un país posible que hoy mira con más entereza, más certeza y más claridad su propio futuro? Lo que lideramos durante estos 4 años fue una verdadera empresa en procura del bienestar común a la que llamamos Empresa Colombia. Una empresa en la que ejercí como gerente durante 4 años, en que ustedes actuaron como nuestra junta directiva y que todos y cada uno de los colombianos fueron sus accionistas. Como gerente, he venido haciendo desde hace más de 2 meses en mis alocuciones semanales una detallada rendición de cuentas al país. Y hoy, ante esta Asamblea General de Accionistas, me propongo presentar el informe global de mi gestión. Hablaré sobre el país que encontré, porque en toda gestión de resultados hay que saber de dónde se viene para poner en contexto lo realizado. Hablaré sobre lo que hice durante mi periodo presidencial
para sacar adelante la empresa Colombia, con más utilidades que pérdidas. Y hablaré sobre el futuro, sobre cómo podemos entre todos seguir trabajando para garantizar que lo hecho hasta ahora no se pierda, sino que sirva de base para consolidar un país cada día mejor y con más justicia social. Ustedes lo saben más que nadie, señores congresistas. Es una moda nacional hablar mal del Congreso, aún de este que apenas se posesiona. Pero yo estoy en la obligación de reconocer hoy, ante ustedes y ante el país, que el Congreso de la República, durante mi administración, asumió su papel con verdadera responsabilidad y fue copartícipe de los logros que hoy presento ante ustedes. Este esfuerzo realizado, señores congresistas, con vocación de patria y con conciencia de colombianos, merece de mi parte y de parte de todos sus compatriotas el más entusiasta y sincero reconocimiento. Ustedes como congresistas y yo como presidente hemos realizado una gestión histórica por nuestra nación que el futuro habrá de agradecer. Apreciados amigos, hoy por primera vez en la historia de Colombia no voy a hacer un discurso tradicional en la instalación del Congreso. Los tiempos cambian y evolucionan, y creo que como gerente de nuestra empresa común estoy en la obligación de explicarles a ustedes y a todos los socios que nos ven o que nos escuchan a través de los medios de comunicación con más detalle y en forma más gráfica, utilizando los avances de la tecnología, lo que hemos hecho. Los invito esta tarde a seguir en esta exposición como en un viaje de 4 años por nuestra empresa Colombia. Hoy me quiero referir a una semilla de futuro que fueron estos 4 años de gobierno. La agenda que vamos a ver es lo que hoy quiero compartir con ustedes de nuestra gestión de gobierno. En primera instancia, logramos la estabilidad económica. Vamos a hablar de este tema. Segundo, cómo y de qué forma buscamos mayor eficiencia en el gasto social, mejor infraestructura y cómo apoyamos a la producción. En tercera instancia me referiré a cómo y de qué forma recuperamos la confianza internacional. Cuarto, cómo y de qué forma le apostamos a la paz. Quinto, el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Y sexto, lo que considero yo que debe ser el balance de esta empresa Colombia. Primero, logramos la estabilidad económica. ¿Qué encontramos? Si nos remontamos a 1998 para hacer la evaluación dentro del contexto histórico. En primera instancia, un déficit fiscal cercano al 6%, con una tendencia hacia el 7%, una economía en franca decadencia. Ustedes recordarán que los colombianos pagaban en 1998 tasas de interés cercanas al 50%, un desempleo creciente. En 1994 el desempleo era del 7.4%, en 1998 era un desempleo cercano al 16%, con una tendencia hacia el 20% como efectivamente llegó. Había una inestabilidad cambiaria. Si ustedes recuerdan, honorables congresistas y colombianos, la banda, como se dice en el argot de los economistas, estaba pegada al techo. Había un deterioro acelerado del sistema financiero. Cuando entré al gobierno, inclusive recuerdo que en la campaña electoral no se hizo mención de este tema. La banca pública estaba en crisis, la banca privada estaba en crisis, la banca hipotecaria estaba en crisis y el sistema cooperativo estaba en crisis. Entramos al gobierno en agosto del 98 y nos toca en primera instancia la crisis asiática, posteriormente la crisis rusa. Encontramos las relaciones internacionales en su peor momento y para rematar, en 25 de enero de 1999 tenemos el terremoto del eje cafetero.
Lo primero a lo cual nos comprometimos fue cómo y de qué forma podíamos hacer un ajuste fiscal. Esa fue la base de nuestra política para restaurar la confianza, pero sobre todo para recuperar el crecimiento en nuestro país. Encontramos en 1999 un menos 5.4% de déficit, en el 2000 3.4, 3.1 y aspiramos nosotros a llegar al 2.5, al 2.8 al finalizar este gobierno. ¿Qué hemos hecho para poder disminuir nosotros el déficit fiscal? En primera instancia, con la colaboración de ustedes, con la participación del Congreso, logramos 2 reformas tributarias, la de 1999 y la de 2001. En segunda instancia, una drástica reducción en los gastos del gobierno, pero por sobre todo, un ajuste muy fuerte. Redujimos a la mitad los gastos de inversión. Tercero, nos comprometimos en la responsabilidad fiscal compartida con las entidades territoriales. Ahí también el Congreso de Colombia fue fundamental para lograr precisamente mecanismos que nos permitiera disminuir el déficit fiscal. Y por último, también con el Congreso, con ustedes, la reforma constitucional que racionalizó el sistema de transferencias territoriales para salud y educación, el Acto Legislativo 1 de 2001. Nos comprometimos adicionalmente en otro tema, que era cómo y de qué forma buscábamos en el frente externo y logramos una real devaluación del 30% que nos ha permitido exportar más y ser más competitivos. Si miramos en 1998, julio, en esto, si $1 compraba 100 unidades de un bien nacional, en agosto de 1998, hoy ese dólar compra 130 unidades. Hoy mejoramos nuestra competitividad y eso nos ha permitido exportar más. El tema de las tasas de interés nos preocupaba a los colombianos y por eso reitero, cuando al llegar al gobierno los intereses estaban en el 50.5%, hoy los colombianos están pagando 16.5%, unas de las más bajas tasas de interés en la historia de Colombia. Nos ha permitido fomentar los negocios, le ha permitido a los colombianos una vez más ser sujetos de crédito. Y uno de nuestros temas en los cuales nos comprometimos fue precisamente en la inflación. En mi campaña electoral reiteré que al finalizar mi gobierno íbamos a terminar con una inflación de un dígito. Y aquí tenemos que reconocer que este ha sido un trabajo compartido de las políticas de mi gobierno con el Banco de la República. Cuando en agosto estábamos en una inflación cercana de 1998, cuando llego al gobierno, del 19%, hoy, al finalizar este año, la inflación esperamos que no pase del 6% y cumplimos de esta forma nuestro compromiso de campaña con todos los colombianos. En síntesis, disminuimos el déficit fiscal a más de la mitad. Hoy la devaluación y las exportaciones van de la mano, somos más competitivos. Las tasas de interés bajaron del 50% al 16%. La inflación terminará este año en el 6%. Recuperamos el sistema financiero, banca pública, banca privada, banca hipotecaria, sector cooperativo, están dando utilidades. Generamos credibilidad en los mercados financieros internacionales. Tenemos una tasa de generación anual de empleo cercanas al 1.000.000 en los últimos 2 años. Hay que seguir haciendo un esfuerzo. Estamos creciendo por encima del 98 y el 99 y estamos creciendo por encima de nuestros vecinos. Pero reitero, hay que tener una política de crecimiento cercana al 6% en los próximos años. El segundo punto en el cual me quiero referir hoy es la eficiencia en el gasto social. Cómo mejoramos la infraestructura y cómo y de qué forma apoyamos la producción. Creamos 707.000 nuevos cupos educativos y entregamos 220.000 subsidios para que los niños menores de 15 años permanecieran en la escuela. Con la crisis del 99 encontramos que cerca de 220.000 niños iban a abandonar sus escuelas
y por eso generamos la posibilidad de entregar 220.000 subsidios para que ellos se permanecieran en sus escuelas. ¿Qué más hicimos en la educación? Hoy tenemos cerca de 50.000 colombianos que están estudiando, nuevos colombianos, en educación rural. Creamos pruebas de calidad para educación básica y superior. Lo que se puede evaluar, se puede mejorar. Y por eso nosotros con ustedes pusimos en el énfasis no solo de mayor cobertura, sino de mejor calidad. Hoy tenemos un nuevo estatuto docente en que por méritos y no por tiempos, hoy los maestros van a acceder a esos ascensos y por primera vez los recursos, como he dicho yo, van a perseguir a los niños y no a los maestros. Vamos a llegar con los recursos a los niños para mejorar y ampliar la educación en nuestro país. Y recuperamos la inversión en ciencia y en tecnología. Ahí estamos destinando, para los próximos 10 años, es nuestro propósito, que tengamos 10.000 colombianos que puedan tener doctorados. Solamente en este año vamos a comenzar a financiar cerca de 660 colombianos para que puedan tener sus doctorados y en los próximos 10 años podamos llegar a 2.000 colombianos con doctorados. Logramos en salud 3.3 millones más de colombianos que están afiliados al régimen subsidiado para un total de 11.8 millones para el 2002. Pasamos de cubrir, señores congresistas, el 55% de la población con necesidades básicas insatisfechas al 72% de los colombianos. Garantizamos la vacunación en menores de 5 años a través de nuestras campañas en cerca del 95%, y un tema que ustedes conocen bien en sus departamentos, que era salvar la red pública hospitalaria, a la cual le destinamos sumas importantes del presupuesto nacional. El otro tema, la descentralización. Recordarán ustedes que nuestro plan de desarrollo estaba concentrado en 3 pilares: descentralización, paz y exportaciones. Por eso trabajamos de una manera muy clara a ver cómo y de qué forma podíamos fortalecer la descentralización en Colombia. A veces a los colombianos se nos olvida que Colombia es uno de los países más descentralizados del mundo. Inclusive si nos comparamos con países federados, Colombia sigue siendo mucho más descentralizado que muchos de ellos. ¿Qué hicimos en este caso? En primera instancia, la reforma constitucional, en la cual ustedes participaron para dar estabilidad y crecimiento real de las transferencias con control a su efecto fiscal. Recordemos que la Constitución del 91 y posteriores leyes lo que venían haciendo era un manejo poco flexible de nuestra economía. Llegamos al tope del 46% de las transferencias. Por cada peso que ingresara al presupuesto nacional, 46 centavos tenían que ir a los departamentos y municipios. Con ustedes diseñamos que en el momento en que llegamos al máximo de las transferencias, al 46%, hoy se le están dando a los departamentos y a los municipios ese número, esos dineros a su mayor crecimiento, más año a año el costo de vida, más 2 puntos. Aquí hay una revolución muy importante, especialmente para los alcaldes, porque saben cuánto dinero les va a llegar durante su mandato, que no va a depender de los ingresos, porque lo sucedía anteriormente: si se bajaban los ingresos, se bajaban las transferencias. Los alcaldes proyectaban y no tenían recursos. Hoy lo que estamos haciendo es dándole una garantía para que esos alcaldes puedan proyectar, puedan planificar sus inversiones y de esta manera puedan cumplir con sus municipios. Trabajamos con ustedes, señores congresistas, en la ley de responsabilidad fiscal de departamentos y municipios. ¿Cómo y de qué forma podíamos y cómo podían los alcaldes y los gobernadores controlar gastos y cómo y de qué forma podían mejorar sus ingresos? Esto es muy importante, porque aquí hemos venido trabajando y sabemos de los esfuerzos que hicieron los gobernadores, sabemos de los esfuerzos que hicieron los alcaldes, y lo que hicimos nosotros fue, a través del Fondo de Estabilización Petrolera, donde había 600 millones de dólares consignados en el Banco de la República, sacar 200 millones de dólares para trabajar con los municipios y los departamentos y hacerlos más viables. Si miramos las cifras, hoy 312 municipios de Colombia tienen su deuda en cero. Cuando llegamos al gobierno, esos municipios no eran sujetos de crédito. Los alcaldes no podían invertir. Hoy tienen su deuda en cero y pueden salir a conseguir recursos
para buscar mejorar las inversiones en sus municipios. Y lo que es más, el 50% de los municipios en Colombia hoy, a través de estos recursos del Fondo de Estabilización Petrolera, hoy 50% de los municipios han rebajado su deuda a la mitad con la ayuda que desde el Gobierno Nacional les dimos y con los esfuerzos que ellos realizaron. Y por último, se hizo una evaluación de la descentralización. Por primera vez hoy el Gobierno hemos hecho un análisis de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Cómo y de qué forma podemos seguir fortaleciendo la descentralización y cuáles son las reformas que tenemos que hacer para buscar fortalecerla en el país? Otro de los temas en los que nos comprometimos fue acueductos y alcantarillados. En esto invertimos cerca de 3.5 billones de pesos en acueductos y alcantarillados. Hoy tenemos una nueva cobertura urbana para 2.8 millones de habitantes, para un total del 95% de cobertura urbana en acueducto y un 87% en alcantarillado. Trabajamos de la mano con operadores privados. Hoy 1.3 millones de colombianos están dependiendo de los operadores privados, y frente a la crisis que teníamos y cómo y de qué forma podíamos invertir en este sector, invitamos precisamente a la inversión privada, y con el aumento que tuvimos en cerca de un 37%, nos permitió en buena parte ampliar esta cobertura que tiene hoy el país. Otro de los temas era el de la telefonía. ¿Cómo y de qué forma podíamos trabajar? Muchos de ustedes siempre nos llegaban al gobierno, a los ministros, cómo y de qué forma podíamos comentar a buena parte de nuestros municipios que no tenían comunicación, colombianos que tenían que caminar 2 o 3 horas para hacer una llamada local, una llamada nacional. Hoy, a través de Compartel, que no es una empresa multinacional, sino simplemente la sigla para decir compartamos teléfonos, hemos llegado a 6.700 localidades, es decir, a 6.700 puntos del territorio nacional en que hoy los colombianos, a distancias no más de 5 minutos, pueden tener la posibilidad de hacer una llamada local o nacional. Y adicionalmente, a través de la agenda de conectividad, conectamos 940 puntos en un número similar de municipios para que estén incluidos y para que puedan hacer uso también del Internet. Que no solamente tengan teléfono, sino también generarle a los jóvenes de Colombia la posibilidad de tecnología a través del Internet. En el otro tema que nos comprometimos era el de vías para la paz. Si uno mira el mapa de Colombia y si ustedes ven en cuáles departamentos está concentrada la violencia, buena parte de la violencia en nuestro país está concentrada en los departamentos que no tienen vías, que no tienen infraestructura. Y por eso nosotros destinamos 900.000 millones de pesos para beneficiar a 24 de 32 departamentos en lo que hemos denominado Vías para la Paz. En tan solo 2 años se pavimentó lo que no se había pavimentado en los últimos 20 años en nuestro país. Con 900.000 millones pavimentamos 1.200 kilómetros de la red secundaria de Colombia. 1.200 kilómetros que hoy permiten, por ejemplo, a los amigos del Putumayo, estar más cerca de las ciudades, más cerca de su capital, más cerca del interior del país en 4 horas. Y si miramos lo que es la carretera que hemos diseñado en el Guaviare, les estamos ahorrando a los amigos del Guaviare cerca de 8 horas en verano para conectarse con el interior del país, y en invierno casi un día que se logran ganar para que ellos puedan también salir y exportar sus productos. Nos comprometimos también en lo que tenía que ver con el sistema de transporte masivo. Yo he venido insistiendo desde cuando fui alcalde de Bogotá que las ciudades no se deben comprometer con el metro, sino que hay que trabajar con mecanismos alternativos, sistemas de transporte alternativo al metro, que es muy costoso y no resuelve en buena parte los problemas de las ciudades. Y por eso durante mi gobierno la Nación financió el 66% del proyecto de Transmilenio para los próximos 15 años en Bogotá, pero igualmente financiamos el 70% del sistema de transporte masivo de Cali, sistema igual al Transmilenio de Bogotá, con la diferencia que en los próximos 2 años y medio Cali hará toda su red que corresponde a su sistema de transporte masivo.
En 2 años y medio, Cali hará lo que en Bogotá va a tomar 15 años para hacer todas las troncales, e igualmente, a través de un documento COMPES, respaldamos soluciones similares de transporte para Barranquilla, para Ibagué, para Pereira y para Bucaramanga. El otro tema era energía, cómo y de qué forma podíamos interconectar más a nuestro país. Y la cobertura pasó del 84% al 89% entre 1998 y el 2001. Gracias a esta nueva cobertura, hoy hay 4.1 millones de colombianos que tienen luz las 24 horas del día. Pero lo más importante, de esos 4.1 millones de colombianos, 9 de cada 10 colombianos que hoy tienen luz 24 horas al día son de estrato 1, 2 y 3. Llegamos a los sectores más pobres y más marginados porque ellos también tienen derecho a tener luz y una vivienda digna, como más adelante les explicaré. Y por último, el tema de la exploración petrolera. De la mano con ustedes, con el Congreso, volvimos a Colombia más competitiva. Entre 1997 y 1999 se firmaron tan solo 32 contratos de exploración. Ustedes, congresistas, saben que Colombia podía estar corriendo la dificultad de ser de nuevo un país importador de petróleo en el 2006. Y por eso era la importancia de sacar adelante con ustedes la nueva ley de regalías para ser más competitivos y traer más inversión extranjera. Aquí está el resultado. Entre el 2000 y el 2001 se firmaron 60 contratos de exploración. Y con esta ley, con esta nueva ley de regalías, Colombia va a borrar, estoy seguro, el fantasma de volver a ser países importadores de petróleo. Igualmente, trabajamos en el tema de la vivienda. Como les decía, cuando llegué al gobierno, encontré que cerca de 800.000 colombianos iban a perder su vivienda, iban a perder la vivienda. El sistema UPAC había entrado en crisis y por eso, como gobierno, trabajamos en 2 temas fundamentales. En primera instancia, cómo y de qué forma podíamos salvar la banca hipotecaria, y como les expliqué anteriormente, invertimos 1 billón de pesos en créditos a la banca hipotecaria para salvar la banca. Pero igualmente destinamos 2 billones de pesos para poder salvar la vivienda de los colombianos. Hoy podemos decirlo, porque recorremos el país y en muchas ocasiones nos encontramos con colombianos que nos dicen: presidente, yo iba a perder mi casa, con los subsidios que ustedes nos dieron, no solamente bajamos las cuotas, sino en ocasiones nos devolvieron recursos de cuotas inclusive que ellos habían pagado de su PAC. Por eso hemos dicho nosotros que en nuestro gobierno se hizo la verdadera revolución de la vivienda, porque no solo le salvamos la vivienda a 800.000 colombianos, sino que adicionalmente entregamos cerca de 372.000 subsidios familiares por 2.3 billones de pesos. En mi campaña yo me comprometí con el país que íbamos a construir cerca de 242.000 familias, de viviendas para familias de los más escasos recursos, que eran 242.000 subsidios que íbamos a entregar a los sectores más pobres y más marginados. Muchos no creyeron. No solamente cumplimos nuestra meta, sino que si sumamos lo que hicimos con el INURBI, con las cajas de compensación familiar, con las cajas de vivienda, y si sumamos la inversión que hicimos a través del FOREC en el eje cafetero, hoy hay 372.000 nuevas familias de colombianos que tienen una vivienda. Y no solamente entregamos nuevas viviendas, sino 2 temas. Creamos un nuevo sistema, más limpio, más transparente, el ahorro programado. Pasamos desde el momento mismo en que creamos el sistema de 60.000 familias colombianas que habían ahorrado para poder acceder a los concursos de vivienda, a 550.000 familias hoy, 550.000 colombianos hoy, que a través del sistema de ahorro programado pueden concursar de una forma mucho más transparente, no con recomendaciones políticas, o porque son amigos del presidente o del ministro o de los miembros de la Junta Directiva. Hoy los colombianos de forma transparente, con su ahorro programado, pueden acceder más fácil a una vivienda. Y algo muy importante, actualizamos el valor de los subsidios. En 1998 los subsidios del Estado eran de 3.9 millones de pesos a cada colombiano.
Hoy estamos entregando 7.9 millones de pesos a cada colombiano, lo que significa que hoy esos colombianos pueden tener también una vivienda digna como les corresponde. Nos tocó crear, después de la crisis del UPAC, un nuevo sistema de vivienda, la VR. Aquí están las cifras. Si miramos lo que sucedió hacia 1999, miremos lo que eran las cuotas del UPAC y miremos los salarios de los colombianos. Esta brecha que se presentó entre las cuotas y los salarios fue lo que llevó a la crisis del UPAC y a tener que generar un nuevo sistema de vivienda. Generamos la VR en 1999 y hoy lo que estamos viendo es que hoy los colombianos pueden tener la tranquilidad de que sus cuotas de vivienda van de la mano con sus salarios, que no son más altas las cuotas que sus salarios y que no se presente esta brecha, sino que hoy hay un sistema que le puede dar confianza y tranquilidad a todos los colombianos. Trabajamos también, porque ese era nuestro compromiso, con la pequeña, los micros y medianas empresas. Le dimos crédito a cerca de 25.000 pequeñas, micro y medianas empresas en nuestro país. Capitalizamos el Fondo Nacional de Garantías con 100.000 millones de pesos, beneficiando a 121.000 micro, pequeñas y medianas empresas a través de avales que le dio el Gobierno Nacional. En segunda instancia, a través de la Ley 550, también con ustedes, con el Congreso presentamos la Ley 550. ¿Qué pasó con la Ley 550? Salvamos cerca de medianas y grandes empresas del maíz, cerca de 329 empresas, lo que significa que a través de esa ley que logramos con ustedes, salvamos el empleo a 30.000 colombianos que casi lo pierden. En esto también el Congreso, con ellos y de la mano de ellos, salvamos estas empresas en el país. Y por último, capitalizamos el IFI en cerca de 700.000 millones de pesos y lo convertimos exclusivamente en un banco de segundo piso. El otro tema que nos comprometimos en el plan de desarrollo era cómo podíamos desarrollar una verdadera cultura exportadora. A través de la Red Colombia Compite, hoy estamos aumentando productividad y competitividad empresarial. Cada 6 meses nos hemos venido reuniendo con los empresarios. Cada 6 meses trabajamos con ellos para hacer una evaluación. ¿Cómo va el gobierno? ¿Cómo va el sector privado? ¿En qué nos hemos comprometido? ¿En qué hemos fracasado? ¿Cómo podemos implementar políticas que nos permita exportar mucho más? Y creo que ese trabajo mancomunado entre el sector privado y el gobierno hoy es ejemplo en América Latina. Creamos las 4 zonas especiales de exportación: Cúcuta, Buenaventura, Valledupar e Ipiales. Hoy estamos exportando mucho más productos a muchos más mercados y le dimos prioridad a las negociaciones internacionales, a lo que son las preferencias arancelarias con los Estados Unidos, que esperamos que en los próximos días no solamente las extiendan, sino que amplíen estas preferencias hacia nuestro país. Trabajamos en el arancel externo común al interior de la Comunidad Andina, en la Organización Mundial del Comercio, y aquí hay un tema en el cual me quiero detener unos instantes, que es el ALCA. Aquí es donde tenemos que trabajar gobierno, sector privado y academia. Y aquí también de ustedes, del Congreso, depende en buena parte el futuro de nuestro país. Aquí en el ALCA, en la Asociación de Libre Comercio de las Américas, que en el 2005 será una realidad, es donde tienen que centrarse los esfuerzos del próximo gobierno para que podamos diseñar una política que nos permita proyectar el país hacia el futuro. Ahí es donde hay que centrar los esfuerzos del próximo gobierno en las negociaciones internacionales. Hoy hay un equipo del gobierno, estamos trabajando de la mano con el sector privado y estamos trabajando con la academia, esperando poder sentar las bases que permitan al próximo gobierno avanzar muy rápidamente para generar esa política exportadora para el país para los próximos años. Y otro tema en el cual muchos de ustedes trabajaron también de la mano con nosotros, el campo colombiano. Lo primero era reactivar el crédito. Lo primero era volver al campesino una vez más sujeto de crédito. Invertimos 4.6 billones de pesos para la reactivación del crédito al sector agrícola colombiano. ¿Qué logramos con esto? Recuerdan ustedes que en los últimos 10 años, Colombia dejó de sembrar cerca de 700.000 hectáreas. En la última década perdimos la posibilidad de siembra
en 700.000 hectáreas en nuestro país. En estos 4 años hemos recuperado la mitad, 350.000 nuevas hectáreas cultivadas, y hoy tenemos 2.9 millones de toneladas de nueva producción. Son alimentos hoy cultivados por el campesino colombiano, para consumo colombiano, para exportación de nuestros productos colombianos, en una política que hoy ha sido reconocida. Ahora, quiero referirme en tercera instancia al tema de la confianza internacional. Lo primero que teníamos que hacer, frente al mundo entero, frente a lo que siempre se ha dicho de nuestro país, en que somos nosotros los cultivadores y los procesadores de droga, y habíamos cargado con esa culpabilidad, lo primero que teníamos que salir a decirle al mundo era que todos éramos responsables, que más de estar apuntándonos con el dedo productores o consumidores, era cómo podíamos trabajar de una manera corresponsable frente a este tema. Y por eso, a través de la diplomacia por la paz, desarrollamos la política y el principio de la corresponsabilidad. ¿Qué hicimos en primera instancia? El Plan Colombia. Teníamos que presentar un plan al mundo entero para que pudiéramos, entre todos, diseñar en buena parte cómo y de qué forma podíamos invertir en nuestro país. El Plan Colombia es un plan para los próximos 3 años de 7.5 mil millones de dólares, 7.5 billones de dólares, de los cuales nosotros los colombianos, porque a veces hay la percepción que todo es ayuda internacional, cosa que no es cierta, nosotros los colombianos hoy vamos a invertir en 3 años 4.864 millones de dólares. Este es el plan social más grande de la historia de nuestro país. Desafortunadamente, las primeras informaciones y las primeras imágenes del Plan Colombia tuvieron que ver con la ayuda militar, tuvieron que ver con la ayuda antinarcóticos de los Estados Unidos. Y efectivamente, el 75% de la ayuda de los Estados Unidos es ayuda que va para combatir el narcotráfico. Y el 25% es ayuda que va al componente social. Por primera vez en la cooperación con los Estados Unidos, hoy tenemos cerca de 300 millones de dólares que va para desarrollo alternativo, inversión social, fortalecimiento internacional y justicia. Pero la realidad del Plan Colombia es que de estos 7.5 billones de dólares, el 70 o 75% está destinado a la inversión social, a programas que tienen que ver con la recuperación económica y social, familias en acción, empleo en acción, jóvenes en acción, vías para la paz, en programas que tienen que ver con la solución política negociada al conflicto y con el fortalecimiento institucional y el desarrollo social. Y tan solo el 25 o el 30% del Plan Colombia va destinado a lo que tiene que ver directamente con la lucha contra el narcotráfico. Para esto, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Mejorar las relaciones con nuestro principal aliado. Al fin y al cabo, los Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Con ellos teníamos que comenzar a recuperar la credibilidad de nuestro país. Y en esto, con el presidente Clinton y hoy con el presidente Bush, tenemos las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en su mejor momento. Y no solamente vienen ellos destinando recursos para el tema de la lucha contra el narcotráfico, sino que hoy tenemos grandes posibilidades, reitero, de la extensión y sobre todo de la ampliación del ATPA para mejorar también y beneficiar a los exportadores colombianos. En segunda instancia, teníamos que comprometer a los europeos. Ellos han sido claros en que no quieren invertir en el componente militar, sino que quieren invertir en el componente social. Y por eso hoy aseguramos la colaboración de Europa. En los próximos días inauguraremos las inversiones en el primer programa de palma africana en el Magdalena Medio, con una inversión cercana a los 100 millones de dólares. Y por último, lo que claramente demuestra que volvimos a ser protagonistas en la política internacional es el reconocimiento que hoy le hace el mundo a Colombia. Hoy Colombia hace parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando llegamos a él, posiblemente llegamos con una de las mayores votaciones para que un país fuera miembro del Consejo de Seguridad. Tuvimos la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el 2001. Tenemos la presidencia de lo que se denomina el Comité de Sanciones Afganistán en este momento. Y somos vicepresidentes del Comité de la Lucha contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. A través de la Organización de Naciones Unidas también tuvimos la presidencia de la Conferencia de Desarrollo Sostenible. En la OEA trabajamos y reelegimos al actual secretario, al expresidente César Gaviria. En el Grupo de Río tuvimos su secretaría pro tempore en el año 2000. En la Comunidad Andina
tuvimos la presidencia del año 98 al 99 y la tenemos del 2002 al 2003, y hoy ha sido elegido como secretario de la Comunidad Andina el canciller Fernández de Soto. Y por último, ejercimos la presidencia de la Asociación de Estados del Caribe en el año 2001. Reitero, todos estos reconocimiento a un país que vuelve a ser parte y que tiene respeto ante la comunidad de naciones. El otro tema, el tema de la paz. El gobierno se la jugó toda por la paz y nos la jugamos todos los colombianos. Desafortunadamente, no logramos lo que todos hubiéramos querido aspirar, que era llegar a la firma de un acuerdo, a una solución política negociada. La paz, como siempre lo reiteramos, fue mucho más que la mesa de negociación. En el país sigue existiendo la percepción de que la paz solamente fue San Vicente del Caguán. Y por eso aquí quiero compartir con ustedes lo que fue esa estrategia integral para la paz. Lo que desde el primer momento y después del mandato por la paz, cuando 10 millones de colombianos le entregaron un mandato al presidente que iba a ser elegido en 1998, diseñamos una estrategia que en primera instancia tenía como elemento fundamental la inversión social. Hoy el Plan Colombia, 75% de él va a la inversión social. Segundo, recuperar el reconocimiento de nuestro país y por eso diseñamos la diplomacia para la paz. Tercero, la lucha frontal contra el narcotráfico. Cómo y de qué forma todos los colombianos podíamos ante el mundo entero generar, como lo hicimos, el principio de corresponsabilidad, y hoy el mundo acompaña a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Cuarto, teníamos que trabajar en el fortalecimiento institucional, pero especialmente en el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares y de policía. Y por último, cómo y de qué forma podíamos llegar a una solución política negociada al conflicto, que fue precisamente todo el diálogo y todas las conversaciones que tuvimos con la FARC y con el ELN. ¿Cómo y de qué forma diseñamos esa solución política para poder resolver nuestro conflicto? Primero, en mi caso personal, invertí todo mi capital político al servicio de la paz. Sentamos por primera vez a los dos grupos insurgentes en la mesa de negociación a la FARC, pero hablamos, dialogamos de forma permanente con el Ejército de Liberación Nacional. Creamos los instrumentos necesarios dentro del marco legal, y aquí está precisamente cuando nos tocó ampliar la Ley 418, también con el Congreso, generamos todo el espectro y el marco legal, y todas y cada una de las actuaciones de mi gobierno siempre se hizo dentro del marco de la Constitución y de la ley. Tuvimos y negociamos una agenda con 12 temas fundamentales en las cuales nos pusimos de acuerdo los colombianos. Involucramos a las principales fuerzas políticas del país y a las principales fuerzas sociales, y algo fundamental que era buscar y lograr el acompañamiento de la comunidad internacional. Pero la guerrilla no estuvo a la altura de la historia. La guerrilla optó ellos mismos por otro camino: destrucción de la infraestructura energética, secuestro de los aviones, bicicletas bombas, atentados contra la población civil, destrucción de la infraestructura vial, ataque inclusive a las ambulancias, violando de esta forma el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Pero a veces la pregunta que nos hacemos los colombianos y tenemos que hacernos es: ¿qué obtuvimos de los procesos de paz? No todo fue malo para el país. Yo creo que se sentaron unas bases muy importantes que las quiero compartir con ustedes. En primera instancia, logramos ganar la batalla más importante que no habíamos logrado en los últimos 40 años, la batalla política. A las FARC las derrotamos nacional e internacionalmente. Hoy la FARC en la última encuesta de Gallup no tiene más del 1% de respaldo popular. Y hoy la FARC están incluidas en la lista de terroristas de los Estados Unidos y en la lista de terroristas de la Unión Europea. Esa era la batalla más importante de ganar, y logramos ganar esa batalla política. Segundo, hoy los colombianos tenemos legitimidad ante el mundo y la tenemos al interior de nuestro país. La FARC había diseñado toda una estrategia diplomática a lo largo y ancho del mundo
y en muchas ocasiones ellos eran los que llevaban la vocería. Hoy es el gobierno colombiano y somos los colombianos de bien los que llevamos la vocería ante el mundo. Se llegó a una agenda en la cual, como lo ha dicho el señor presidente de la ANDI, el doctor Luis Carlos Villegas, y yo coincido con él, esta agenda por la paz debería ser, con todo respeto, el plan de desarrollo de nuestro país. Por primera vez en la historia, los colombianos nos pusimos de acuerdo en cuáles son los temas fundamentales del país. En la Agenda Común por Colombia para el Cambio, ¿quiénes se hicieron presentes? El gobierno, la guerrilla, el Congreso, los partidos políticos, las ONGs, los sindicatos, los medios de comunicación, los empresarios. ¿Cuándo el país entero se había puesto de acuerdo en cuáles son los temas en los cuales tenemos que trabajar los colombianos? Y bien o mal, hoy hay 12 temas. Hoy hay una agenda en la cual todos nos pusimos de acuerdo, que si la guerrilla no está de acuerdo de participar en ella, esa es su decisión, pero en la cual todos los colombianos sí podemos ponernos a trabajar, y ese es el gran resultado de esta agenda hoy, con todos los temas en cuales el país ha querido darle su prioridad. Cuarto, hoy la paz es un asunto de todos los colombianos. Cuando yo entré al gobierno me recuerdo que en muchas ocasiones y en muchas reuniones uno hablaba que habían atacado el Putumayo y preguntaban, ¿el Putuqué? ¿Dónde queda? ¿Eso es Colombia? ¿O el Guaviare? ¿O el Bichada? Y los colombianos no éramos conscientes en que todos nosotros teníamos que aportar. Hoy, para bien o para mal, todos los colombianos, desde el taxista hasta el presidente de la República, sabemos que la paz es un asunto de todos. Hoy la paz de Colombia está en la agenda del resto del mundo. Los foros internacionales, hace tan solo unos días en la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos, más de 157 estudiosos estaban presentes hablando de Colombia. Hoy hay más de 40 conflictos ante el mundo parecidos al nuestro, y Colombia hoy ante el mundo también está en la agenda mundial, está en la agenda académica, cosa que es muy importante para nosotros. Hicimos una negociación de frente al país. Yo le pregunto hoy a ustedes, señores congresistas, ¿en qué país del mundo se le ha dado la posibilidad a la guerrilla de que pueda expresarse como lo hicieron en Colombia? Aquí en Colombia se hicieron 38 audiencias públicas, con televisión en directo, durante todas las audiencias, en que la guerrilla pudo expresar libremente qué pensaban, y que los colombianos pudieron conocer también qué pensaba la guerrilla. 30.000 colombianos participaron. Yo pongo esto como un ejemplo en el mundo de apertura democrática, donde se le ha dado esa oportunidad a los medios de comunicación para que ellos puedan expresarse, para que todos los colombianos pudieran expresarse, como fueron las audiencias en San Vicente del Caguán. Trabajamos en la liberación de más de 450 colombianos, y hoy el punto de partida es distinto. Ojalá el presidente Uribe tenga la oportunidad de reiniciar un proceso de negociación. Sigo creyendo. Hay la frustración de que no llegamos a firmar un acuerdo de paz, pero tenemos la tranquilidad de que hoy el punto de partida, si es para el próximo gobierno o para el gobierno que quiera comenzar un proceso, es totalmente distinto a que encontré en 1998. Los procesos, tanto con el ELN como con las FARC, ¿qué nos han dejado? Ganamos en lo político, ganamos en lo internacional, ganamos en lo militar. Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas más fortalecidas, más comprometidas, y ganamos en legitimidad. ¿Fallamos? Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos. Para hacer la paz se necesitan dos partes. Una, no se comprometió, no fue el gobierno, fue la guerrilla. Y tenemos que entender que el problema, que este conflicto interno, no son 3 años del proceso de paz, sino 40 años de conflicto interno que estamos viviendo los colombianos. En este cuadro yo digo que ojalá las FARC entiendan el anacronismo de su discurso. Y yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo si les digo cuáles son los 5 temas hoy de la agenda internacional. ¿En qué el mundo hoy nos une? En primera instancia, y creo que ustedes coinciden conmigo en la lucha contra el terrorismo. Hoy el mundo entero trabaja unido, mancomunado, para acabar con el terrorismo
Ese es uno de los puntos fundamentales, el prioritario y el principal en la agenda internacional. ¿Y qué hace la FARC todos los días? Actos terroristas contra el mundo entero. El segundo punto en que estamos unificados, la lucha contra el narcotráfico. Hoy el mundo se une para acabar con el narcotráfico, que en buena parte es el gran financiador del terrorismo a través del narcoterrorismo. ¿Qué hace las FARC? Cada día dar más muestras de su vinculación con el narcotráfico en contra de la agenda del mundo. En el tema de los derechos humanos, este sí es un tema en el cual se trabaja en todos los foros internacionales. Y diariamente la FARC secuestra, la FARC ataca a las poblaciones, la FARC pone bombas, ataca con cilindros, violando todos los días las normas del derecho internacional humanitario y las normas referentes a los derechos humanos. En el tema del medio ambiente, en ese vínculo con precisamente el narcotráfico, todos los días se contaminan nuestros ríos, se talan más árboles, y ahí también la FARC diariamente va en contra de la agenda internacional. Y por último, si algo hoy en los foros internacionales los países nos hemos unificado, es en el fortalecimiento y promoción de la democracia. ¿Y qué hace la FARC todos los días? Atacar a nuestros alcaldes, atacar a nuestros gobernadores, atacar a la población civil, atacar a nuestras instituciones democráticas también, como un claro ejemplo de cómo y de qué forma va en contravía de lo que el mundo está pensando. Muy rápidamente quiero referirme al fortalecimiento de nuestras fuerzas militares, lo hice esta mañana. Trabajamos en la paz, pero al mismo tiempo modernizamos las Fuerzas Armadas de Colombia, aumentamos su número, tienen mayor capacidad de movilidad y hemos trabajado con ellas en el respeto y promoción de los derechos humanos. Pasamos de 22.000 soldados profesionales que teníamos en 1998 a 55.000 soldados profesionales, pero soldados que hoy tienen, con la ayuda de ustedes también del Congreso, garantías laborales, hoy tienen derecho a una pensión, a servicios de salud, hoy tienen derecho a un salario digno, y esto lo hicimos en buena parte con ustedes en la reforma y la reorganización de nuestras fuerzas militares. Hemos diseñado el Plan Fortaleza para que en los próximos tres años anualmente entren 10.000 nuevos soldados profesionales, para que podamos llegar a una cifra cercana en los próximos 3 años a cerca de 90.000 soldados profesionales. Pasamos de 4 helicópteros artillados que teníamos en 1998, 4 Black Hawk artillados, a 16 helicópteros de combate y de 76 helicópteros de transporte a 175. Esto es movilidad. Lo que posiblemente un soldado antes se demoraba 5 horas caminando, evitando las minas quiebrapatas, las emboscadas, hoy pueden ser 5 minutos. Y esto en buena parte se debe a tener cerca de 100 helicópteros más de transporte para nuestras fuerzas militares. Incrementamos de 3 a 7 las brigadas móviles, muchas de ellas ya están en su territorio, y por primera vez hay un compromiso de la Infantería de Marina. Hoy hay 12.000 infantes de Marina que en 1998 no estaban comprometidos en el conflicto interno del país, y pasamos de 1 a 25 brigadas de Marina, fortaleciendo una institución que hoy ha comenzado a dar excelentes resultados en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la insurgencia y en la lucha contra las autodefensas. Aumentamos el respeto por los derechos humanos. Las quejas que se recibían en 1995 sobre violaciones de derechos humanos de las fuerzas militares eran cerca de 1.000. Hoy eran cerca de 3.000. Hoy no son más de 500, un poco más en 2001, de quejas sobre violación de los derechos humanos al interior de las fuerzas, en un esfuerzo que ha hecho el señor vicepresidente y que ha hecho la cúpula militar. Seguridad, justicia, aumentamos en 35% la capacidad de las cárceles y el hacinamiento pasó del 34 al 12%. Esta es la cárcel que inauguraremos la próxima semana en Cómbita, Boyacá, que es el modelo de cárcel que hemos implementado en todas las ciudades de Colombia. Es la misma cárcel, el mismo diseño, el mismo valor, lo que ha permitido no solamente tener unas cárceles más dignas, sino también poder tener la posibilidad de control a través del intercambio, inclusive de guardianes de las cárceles que ya las conocen y que por lo tanto puede haber mayor movilidad y se va a prestar a menos corrupción. Y por último, desarrollamos modelos carcelarios que garanticen seguridad, calidad y dignidad. Otro de los temas en que nos comprometimos
fue el de la lucha contra la corrupción. Y simplemente aquí quiero hacer mención a lo que encontré y a lo que hoy está el país. La percepción internacional de transparencia que existía en Colombia era, en 1998, 28 era 28. En 1998 Colombia era catalogado como el tercer país más corrupto del mundo. Hoy estamos en el 42, de acuerdo con Transparencia Internacional. Y por último, miremos lo que yo quiero compartir con ustedes, que este es un ejercicio que hemos hecho con el Departamento Técnico y con la Jefatura de Planeación Nacional. Nunca en la historia de Colombia se había hecho un balance de lo que es la empresa Colombia. Y yo creo aquí, señores congresistas, que en buena parte yo quiero compartir con ustedes lo que yo creo que debe ser el futuro del país y en lo que podemos trabajar los colombianos. La deuda más importante que tenemos en nuestro país es la deuda social. ¿Cuánto nos falta como nación para que todos los colombianos tengamos una vida digna? ¿Por qué no nos sentamos a pensar en un momento cómo logramos coberturas del 100% en los servicios sociales esenciales? Y yo he hecho un ejercicio en los próximos 13 años. Hoy en Colombia tenemos una cobertura de educación básica y media de 87%. Si llegamos en el 2015 al 100%, nos va a costar invertir 11.3 billones de pesos para lograr el 100% de cobertura, lo que significa que nos vale 5.7 puntos del Producto Interno. Si nosotros logramos aumentar la cobertura del 22 al 44 en educación superior, ustedes me preguntarán por qué está solo el 44, porque no todo el mundo va a la educación superior. Hoy las cifras, el promedio en América Latina, especialmente en el Cono Sur, es 37% de educación superior. 44 en el 2015 sería muy buena para nuestro país, nos costaría 29.3 billones de pesos, es decir, 14.7 puntos del Producto Interno. En el caso de la salud, si le damos a todos los niños de Colombia, hoy tenemos 63% de cobertura al 100%, nos costaría 17.3 billones, 8.7 del PIB. Los ancianos, que hoy todos lo tenemos una cobertura del 15%, si llegamos al 100% nos costaría 7.8 billones, 3.9. En acueducto y alcantarillado llegar al 100% nos costaría 3.1 billones, 1.6. En vivienda e interés social, pasar de una cobertura del 81 al 100%, tendría un costo de 23.2 billones, 11.8 del PIB. Llegar con energía a las zonas interconectadas y no interconectadas, 87% de cobertura al 100%, estamos hablando que nos costaría 4.8 billones de pesos, 2.3, y llegar a una cobertura del 100%, hoy tenemos 59 en teléfonos, nos costaría 7.8 billones, 3.9. En las vías, si invertimos, hoy tenemos vías con buen pavimento, 68% de cobertura y 32% con regular y malo. Si llegamos al 100 de bueno y regular y malo 10, nos vale 17.3 billones, tan solo 8.7. El afirmado, en nuestras vías tenemos hoy 45% de buen afirmado y regular y malo 55%. Si llegamos al 90% del afirmado bueno y tan solo 10 del malo, nos vale 0.7 billones, 0.4. Si mantenemos la dignificación de las cárceles como estamos haciendo, lo vale 0.3, 0.2 del PIB. Y si mantenemos el escenario que hemos venido de invertir en nuestras fuerzas militares, un escenario medio, nos vale 8.2 billones de pesos, cerca de 4.1 el PIB. Es decir, estamos hablando de 135 billones de pesos que nos costarían en los próximos 13 años llegar a este tipo de coberturas, nos valdrían 67 puntos del PIB lograr que los colombianos en buena parte tuvieran coberturas del 100%. Ojo a esta gráfica en la cual ustedes también se han comprometido, que es la deuda pensional. Aquí es donde está verdaderamente la bomba de nuestro país. Este gráfico no se había presentado hasta ahora
a través de planeación se tiene una cifra concreta, cuánto vale la deuda pensional de nuestro país. Y nos vale, óigase bien, 206% del Producto Interno Bruto. Y vamos a tener graves problemas, nos vamos a pasar aquí, desde 2009, nos va a costar, o hoy estamos, 3% del producto hasta llegar al 6%, y entre el 2009 y el 2030 vamos a tener esta curva, que ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros, nuestros hijos y posiblemente nuestros nietos no van a tener quien les paguen una pensión. Aquí es donde verdaderamente está el problema de nuestro país. Y por eso a mí me alegra que el Congreso haya aprobado en primer debate la reforma pensional, porque si regresamos a la gráfica anterior y vemos que si hoy, aumentando el gasto militar que le estamos haciendo al país, nos valdría en los próximos 15 años o 13 años 4 puntos del PIB fortalecer nuestras fuerzas militares, nos está costando 206 puntos del PIB el problema de nuestra deuda pensional. La tercera deuda que tenemos, social, pensional, la deuda pública financiera, estamos hablando de 47 puntos del PIB que nos vale la deuda hoy pública financiera. Entonces, ¿cuál es la verdadera deuda? Deuda social, 68 puntos del PIB, la deuda pensional 206 para 274, una deuda pública financiera el 48 para un total de 322. Esos son nuestros pasivos. A veces vemos esto con desesperanza o con negativismo. Miremos ahora qué son los activos que tenemos y si podemos nosotros pagar esta deuda. Si no pagamos la deuda social, habrá más pobreza en este país. Si no pagamos la deuda pensional, habrá más pobreza entre los más viejos porque no van a tener quien les pague sus pensiones. Y si la deuda pública financiera no se paga, la pobreza será para todo el país. Miremos entonces con qué activos es los que contamos. Primera instancia, nuestra gente, el talento humano. Sentémonos a pensar que tenemos la gente más trabajadora, con mayor ingenio. Se ha calculado que el talento humano en nuestro país en este momento puede estar cerca de 260 puntos del PIB, el talento de los colombianos. Nuestros recursos naturales, que a veces no pensamos, nuestros recursos no solamente son petróleo y nuestros recursos también son oro o carbón. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo. El 12% de la biodiversidad del mundo está en Colombia, nuestros bosques, nuestros ríos. Si miramos nosotros también el espectro electromagnético, la órbita geoestacionaria, todos esos son recursos muy importantes con los cuales contamos nuestro país. De acuerdo con planeación, las reservas minerales de Colombia equivalen el 40% del Producto Interno, pero volvamos a sentarnos a pensar cuánto vale nuestra biodiversidad y por eso hay que protegerla. Si mañana los investigadores del genoma descubren en una rana en el Chocó o en el Amazonas que ahí está la cura del cáncer, ¿cuánto vale? O en las investigaciones que puedan hacer en distintas plantas, ¿cuánto vale para el país? ¿Cuánto podemos ponerle a esa biodiversidad como costo del Producto Interno o como valor del producto? Los activos físicos valen 240 puntos del Producto Interno Bruto, instrumentos, maquinarias, el sector privado, estamos hablando de edificaciones, estamos hablando de vías, estamos hablando de gas, de telecomunicaciones, eso vale 240 puntos del PIB. ¿Y las instituciones? ¿Cómo hacemos para cuantificar qué valen nuestras instituciones? Si nosotros nos comparamos con América Latina y con el resto del mundo, aquí hay unas instituciones muy fuertes y muy sólidas. Tenemos que afianzar el derecho de propiedad, tenemos que afianzar la preeminencia del Estado y de la ley, tenemos que afianzar en Colombia la normatividad clara y estable y sobre todo mecanismos que nos permitan seguir generando confianza y que nos permitan generar confianza nacional e internacional. Y yo es aquí donde me hago una pregunta. Instituciones como el Congreso de Colombia, instituciones democráticas como el Congreso del país, ¿cuánto las podemos cuantificar? Yo leía esta mañana en un medio de comunicación de Bogotá, decía, el Congreso de Colombia apenas se renovó en un 50%, el Senado de la República. Que la Cámara de Representantes apenas
se había renovado en un 72%. ¿Cuánto valen esas instituciones, señores? Y es la pregunta que yo me hago con todo respeto. Un Congreso que se renovó en el 50% del Senado y 72% de la Cámara, ¿hay que revocarlo? Cuando el país ya votó, el país... ¿Qué institución de Colombia se ha renovado en 4 años el 50%? ¿Qué institución se ha renovado el 72%? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque ahí está la confianza nacional e internacional de nuestras instituciones. Y ahora veamos el balance, lo que vimos. El talento humano son 260 puntos del PIB. Las reservas minerales, 40. Pónganle lo que ustedes quieran al tema de la biodiversidad, cuantifiquémoslo. Los activos físicos, 240. Ahí hay 540 puntos del PIB. ¿Cuánto valen nuestras instituciones? Pónganle lo que quieran. Las verdaderas deudas de que hablaba yo, la social, la pensional, la financiera, son 322. Aquí hay un valor muy positivo de nación. Estamos proyectando un país tan solo a los próximos 13 años. Ahí están los recursos. Ahí tenemos un país en las cuales tenemos que pensar de manera positiva y no negativa. ¿Qué hemos avanzado en estos 4 años para aprovechar nuestros activos y pagar estas deudas? Legitimizamos nuestras instituciones, estabilizamos la economía, reorganizamos la educación y la salud, mejoramos la cobertura y la calidad en servicios públicos, salvamos el sistema de vivienda y el ahorro de los colombianos, hicimos más atractivo y sostenible la exploración de los recursos naturales, recuperamos la confianza internacional, modernizamos nuestras Fuerzas Armadas y derrotamos políticamente a la guerrilla. Estos resultados se obtuvieron gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los colombianos. Sembramos en estos 4 años una semilla de futuro. Por eso, señores congresistas, colombianas y colombianos, cuando miro hacia atrás, a pocos días de entregar mi mandato, veo más luces que sombras y me siento satisfecho al deber cumplido. A todo mi equipo de gobierno, a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y de policía, a ustedes, miembros del Congreso de la República y en general a todas las colombianas y colombianos que de una u otra forma, con su confianza, con su trabajo, con su actitud positiva, contribuyeron a forjar esta tarea de transformación nacional, quiero expresarles mi máxima gratitud por su acompañamiento y por su apoyo. Al doctor Álvaro Uribe Vélez le manifiesto mis votos y mejores deseos por su éxito al frente de nuestra nación. Sus triunfos y aciertos, así como sus fracasos y derrotas, nos pertenecen a todos. No lo dejemos solo. Yo sé que quedan muchas cosas para hacer en un país que, como el nuestro, adolece de tantos problemas acumulados por años y décadas. Pero nadie podrá decir que no hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, que no avanzamos hacia la meta deseada y que no dejamos sentadas con responsabilidad las bases para seguir construyendo el edificio de una Colombia próspera, en paz y con justicia social. Señores congresistas, al tiempo que declaro oficialmente instaladas las sesiones ordinarias del Congreso de la República para el periodo constitucional 2002-2006, quiero desearles los mayores éxitos en esta tarea de patria. Hemos trabajado por nuestros niños, hemos trabajado cada día y cada hora de estos 4 años para que vuelva a ellos la sonrisa, la esperanza y el inmenso orgullo de ser colombianos. Así hemos sembrado una semilla de futuro. Dios bien lo sabe y la historia lo proclamará. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Muchas gracias.
Desde Señal Colombia, directamente desde el Capitolio Nacional. En su tarea de trabajar durante los próximos 4 años por el bienestar y por el progreso de todos los colombianos, poniendo siempre a nuestra nación por encima de otro interés. Colombia, nuestra querida empresa Colombia, tiene 1000 razones para creer, 1000 razones para la esperanza. Nuestros hijos tienen múltiples motivos para tener fe en su futuro y nosotros tenemos el inmenso compromiso de hacer realidad el sueño de progreso y paz de esa inmensa mayoría de colombianos de bien. Al concluir mi gobierno, es imperioso preguntarse: ¿cómo aportamos en los 4 años pasados para avanzar hacia esta meta compartida por todos? ¿Cómo sentamos las bases de una nación viable, de un país posible que hoy mira con más entereza, más certeza y más claridad su propio futuro? Lo que lideramos durante estos 4 años fue una verdadera empresa en procura del bienestar común, a la que llamamos Empresa Colombia. Una empresa en la que ejercí como gerente durante 4 años, en que ustedes actuaron como nuestra junta directiva y que todos y cada uno de los colombianos fueron sus accionistas. Como gerente, he venido haciendo desde hace más de 2 meses en mis alocuciones semanales una detallada rendición de cuentas al país. Y hoy, ante esta Asamblea General de Accionistas, me propongo presentar el informe global de mi gestión. Hablaré sobre el país que encontré, porque en toda gestión de resultados hay que saber de dónde se viene para poner en contexto lo realizado. Hablaré sobre lo que hice durante mi periodo presidencial para sacar adelante la Empresa Colombia, con más utilidades que pérdidas. Y hablaré sobre el futuro, sobre cómo podemos entre todos seguir trabajando para garantizar que lo hecho hasta ahora no se pierda, sino que sirva de base para consolidar un país cada día mejor y con más justicia social. Ustedes lo saben más que nadie, señores congresistas. Es una moda nacional hablar mal del Congreso, aún de este que apenas se posesiona. Pero yo estoy en la obligación de reconocer hoy, ante ustedes y ante el país, que el Congreso de la República, durante mi administración, asumió su papel con verdadera responsabilidad y fue copartícipe de los logros que hoy presento ante ustedes. Este esfuerzo realizado, señores congresistas, con vocación de patria y con conciencia de colombianos, merece de mi parte y de parte de todos sus compatriotas el más entusiasta y sincero reconocimiento. Ustedes, como congresistas, señor doctor Carlos García Orjuela, presidente del Congreso, señor doctor Guillermo Gaviria Zapata, presidente de la Cámara de Representantes, honorables presidentes de las altas cortes, señores ministros del despacho, señor doctor Gabriel Mesa Zuleta, secretario general de la Presidencia de la República, doctor Ramiro Valencia, alto consejero presidencial, señor general Fernando Tapia Sterling, comandante general de las Fuerzas Militares, señores generales y vicealmirante, comandantes de fuerza, jefe de Estado Mayor Conjunto y director general de la Policía Nacional, doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, doctor Carlos Sosa Escobar, Contralor General de la República, doctor Juan Carlos Echeverri Garzón, Director del Departamento Nacional de Planeación, señor Coronel Germán Gustavo Jaramillo, Director del DAS, honorables senadores y representantes, doctor Juan Hernández, Secretario Privado, invitados especiales, colegas periodistas, señoras y señores, Nora Santiago. Señores congresistas, quiero iniciar estas palabras en la instalación del nuevo Congreso de la República con una invocación a Dios para que los guíe e ilumine.
¿Cómo van ustedes? ¿Bien o qué? Ha hecho su entrega el presidente de la República, saludado por varios de los congresistas que se dirigieron a la puerta a brindarle su saludo. Desde el Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República, se dirige al país el señor presidente de la Nación, Andrés Pastrana Arango, al iniciar la instalación legislativa años 2002-2006. Siguiente punto del orden del día. Palabras del señor presidente. Palabras. Instalación del periodo de sesiones ordinarias del Congreso por parte del señor presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango. Señor doctor Gustavo B. Lemos, vicepresidente de la República y ministro de Defensa Nacional.